Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de finanzas personales desde la perspectiva fiscal. Gracias por estar aquí, gracias por tomar en vivo acudir a esta convocatoria, que les recuerdo que estamos haciendo un programa de 12 temas que están relacionados y vinculados nuestros comportamientos o nuestros hábitos administrativos y financieros con lo fiscal, o lo fiscal con lo financiero. Estamos ya en la sesión número 9 y, y estamos preparando algo más práctico todavía, pero para hacerlo en alguna sesión personal a manera de taller para el mes de agosto o septiembre, donde podamos nosotros aplicar todo lo que hemos comentado en estas sesiones y que lo podamos aterrizar a nuestras finanzas personales. Durante estos 9 meses hemos tocado temas desde la variedad de los tipos de ingresos que tenemos como personas físicas, algunas obligaciones fiscales que cada vez se van haciendo más exigidas por parte de las autoridades, y si queremos tener en orden nuestras finanzas, también con el SAT tenemos que estar en orden. La diferencia entre gastos y deducciones, el tema de emociones en las finanzas, los comprobantes fiscales 4.0 que ya estamos sufriendo con ellos muchos de nosotros, sobre todo cuando vamos a solicitar una factura para título personal, pues te piden la constancia de situación fiscal, te piden datos en específico que antes no te pedían. Eso hace que las filas se hagan más largas cuando estás pidiendo factura, que se lleve más tiempo, pero bueno, estamos en ese proceso de aprendizaje de los comprobantes fiscales 4.0. Vimos el tema del reciclo, vimos el régimen general. El mes pasado platicamos sobre la declaración anual de la persona física, la importancia de las deducciones fiscales, y hoy vamos a hablar del impuesto sobre la renta. Ese impuesto que está dentro de nuestro manejo de las finanzas, en la casa, en el gasto personal y en la creación de patrimonio. Entonces, queremos tocar 3 o 4 elementos importantes del impuesto sobre la renta, haciendo su clara distinción con el IVA, que será el próximo mes, el IVA. Siempre hablamos de impuestos de manera general. Hay muchos impuestos, tengo que pagar muchos impuestos. Bueno, hay ciertas características de los impuestos que afectan sí a nuestros ingresos y a nuestra utilidad, y otros que los pagamos, los gastamos cada día con frecuencia en nuestros hábitos financieros diarios. Y tocaremos otros temas después de la e-firma y sellos digitales, y la última sesión, que está programada para el mes de julio, pues esa es ya a manera de reflexión, a manera de conclusión de todo este programa. Y como les decíamos, para agosto, septiembre estamos preparando todo esto aplicado para cómo como personas físicas podemos optimizar nuestro pago de impuestos. Quiero llevarlos por esa sesión personal, o sea, sesión en vivo, de irles explicando unas 8 opciones que tenemos para ir optimizando nuestros impuestos en el gasto y en la creación de patrimonio. Pero eso ya será una sesión en vivo y personal. Bueno, el objetivo de este programa, que le llamamos Finanzas Personales desde la perspectiva fiscal, queremos que ustedes aumenten su conocimiento financiero y fiscal para aplicar acciones concretas que les ayuden a manejar adecuadamente las finanzas, evitando errores graves que puedan afectarle en su patrimonio. Estamos viviendo la era digital de los negocios, la era digital en la vida, la era digital en los procesos, en los bancos y en las finanzas. Entonces tenemos que saber al momento de ganar dinero, de usar el dinero, de ahorrar el dinero, de tomar decisiones con él, saber cómo impacta esto en las finanzas, en el tema fiscal, porque se queda plasmado, se queda registrado en el tema digital, y pues es importante que sepamos algunos temas relevantes
relacionado con los impuestos. El día de hoy, que se trata de ISR, lo que queremos es que ustedes tomen en cuenta que este impuesto sobre la renta está ligado a la actividad generadora de ingreso o actividades generadoras de ingreso. Lo que tú haces para obtener un ingreso, para obtener dinero, está vinculado con el impuesto sobre la renta. Y también está vinculado en el patrimonio y lo que hagas con ese patrimonio. Si decides vender parte de tu patrimonio, pues puede haber una ganancia, puede haber una pérdida y hay temas de ISR involucrados. Entonces, lo que queremos es que tomes en cuenta que efectivamente el ISR está vinculado a todas tus decisiones personales y que por lo tanto forma parte de tus finanzas. En el dinero que recibes hay una parte que es impuesto. En el dinero que gastas hay una parte que son impuestos también. Pueden ser al consumo, la mayoría de ellos. Y bien, entrando en materia, ¿qué es el ISR? El ISR, pues es el impuesto sobre la renta, pero vamos a definirlo como un impuesto directo y personal, la que lo vamos a pagar por las actividades que hagamos. Va directo a los ingresos que tengas por arrendamiento. Si tú tienes en renta algún inmueble, por actividades profesionales, es decir, si tú percibes honorarios, tu actividad hace que a cambio de tu actividad recibas honorarios, ahí hay un componente de ISR. Por los salarios que percibes a través de un trabajo que realizas para una empresa de manera subordinada. ¿Qué significa subordinada? Que hay un contrato por tiempo determinado o indeterminado, sujeto a ciertas condiciones en la empresa para cumplir con los fines de la empresa, sujeto a un horario laboral, a que acudas a un lugar. Eso es subordinado. Intereses obtenidos, o yo tengo rendimientos porque tengo inversiones financieras, pues esos ingresos que se generan por las inversiones se les llaman intereses, y esos intereses también tienen un componente de ISR. Premios obtenidos, sí, pues también cuando ganas premios en alguna rifa, hay un componente fiscal también ahí que es importante saberlo, y que también cuando lo obtenemos, te dan una constancia de que eso ya pagó impuestos. Puedo tener dividendos y ganancias repartidas por personas morales. En mi carácter de accionista o de inversionista en una empresa, puedo percibir dividendos y esos dividendos también generan un impuesto sobre la renta. O cuando hago una enajenación de bienes. Si yo no me dedico a comprar y vender casas, terrenos, lotes, no me dedico a hacer eso, porque si no sería una actividad empresarial o profesional. Pero la enajenación de bienes es, yo tengo una casa, yo tengo un local que decido venderlo, entonces se genera ahí muy probablemente una ganancia, y esa ganancia también involucra un impuesto sobre la renta. Todo lo que aumente mi patrimonio, por eso decimos que es personal, va a haber un involucramiento de impuestos sobre la renta. Y el impuesto sobre la renta es importante que sepamos que es de carácter o de periodo anual. Se determina por todas estas actividades que yo hago como persona física durante un año calendario, de enero a diciembre. Así aplica aquí en México. Hay otros países donde no es el año calendario, son ejercicios de 12 meses cortados o montados. En el caso de México sí es de enero a diciembre y es un impuesto anual, pero tiene la característica de que vamos realizando pagos provisionales según el tipo de ingreso que hayamos tenido. Esto ya lo vimos en una de las sesiones pasadas, lo estoy dando ahorita a manera de recordatorio y de ubicarnos, de encuadrarnos en lo que vamos a hablar ahorita. El ISR es un impuesto de carácter anual que nosotros vamos haciendo pagos provisionales o anticipos a cuenta de ese impuesto anual. ¿Dónde se determina ese impuesto anual? En la declaración anual, que es lo que vimos en la sesión pasada, en la sesión número 8, que ustedes pueden volver a consultar en nuestra página web o en el canal de YouTube de Obetus.
Cuando nos quejamos todos de que es que pago muchos impuestos, es importante que destaquemos qué impuestos son los que estoy pagando, qué tipo de impuestos. Hay impuestos directos y hay impuestos indirectos. El que está directamente enfocado a mi ingreso, a mi utilidad o a mi patrimonio es el directo, el impuesto directo, que es el ISR. Ya lo veíamos en la filmina pasada, el impuesto directo. Pero en nuestros consumos, de donde voy usando el dinero día a día, cuando voy y cargo gasolina, cuando voy y compro un refresco, cuando voy y compro a un restaurante, voy pagando impuestos también ahí en mis consumos. Esos impuestos son impuestos indirectos o al consumo y ese es el tipo de impuesto que es el IVA, que hablaremos de él en la siguiente sección. Pero el que está involucrado en que si yo quiero hacer más patrimonio, si yo quiero generar riqueza para hacer patrimonio, tengo que ser muy conscientes que está involucrado el impuesto sobre la renta. No hay manera que desvinculemos el hacer patrimonio o el hacer riqueza si no está dentro el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, ¿cómo se calcula o cómo se determina? Hay ciertos mitos del ISR que dicen, es que a medida que más ganes, también voy a pagar más ISR. Sí, es cierto, pero parcialmente. Porque el ISR en la mayoría de los tipos de ingresos que veíamos ahorita, excepto salarios, pero en la mayoría de los ingresos que vemos ahorita, tenemos la oportunidad, o tenemos el derecho de ir aplicando deducciones cada vez que hacemos un cálculo, un pago provisional. Entonces, no es tanto el impuesto sobre la renta la vinculación que tiene con el ingreso. En la mayoría de los ingresos, como son actividades empresariales u honorarios, arrendamientos, está vinculado también, además de los ingresos, las deducciones. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de un ingreso de 25,000 pesos mensuales, deducciones de 15,000, me genera una base de 10,000, la cual le aplico la tarifa, que la tarifa es progresiva, por niveles de ingreso va siendo más el impuesto que voy ganando, pero esa base gravable es la que aplico a esa tarifa y me genera, por lo tanto, el ISR a pagar. Fíjense, ingresos menos deducciones. Subo a otro ejemplo donde hay ingresos de 325,000 y deducciones de 175,000. La base del impuesto creció de 10,000 a 150,000. Por eso, porque la base subió, sube el impuesto. En el otro ejemplo, tenemos más ingresos, tenemos también más deducciones, hay una base mayor y me genera más impuesto. Pero si yo tuviera aquí en un ejemplo donde tengo 1,000,000 de pesos de ingresos mensuales y deducciones de 800 y deducciones de 990,000 pesos. 1,000,000 menos 990,000, la base siguen siendo 10,000. El impuesto sería este. ¿Qué significa o qué queremos transmitirles con este ejercicio? La importancia de conocer nuestras deducciones autorizadas. Y en el caso de la declaración anual, nuestras deducciones personales o anuales, es donde está la clave para poder ir reduciendo el impuesto sobre la renta que va a tu ingreso o que te permite también hacer patrimonio. Este ingreso te permite después hacer patrimonio. Por lo tanto, cuando estoy vendiendo un bien patrimonial, una casa, un terreno, un local, pues debo ver también la posibilidad de deducciones que puedo aplicar para que me sea grabada lo menos posible y que me quede más dinero líquido. Entre más me vuelva estudioso o analítico de las deducciones, por consecuencia voy a ir pagando o voy a ir calculando un impuesto sobre la renta menor.
Y a medida que yo también vaya pagando un impuesto sobre la renta menor, entonces me queda más dinero libre para hacer mis proyectos personales o patrimoniales. Repito, ¿qué estamos tratando de mostrar con estos diferentes cálculos? Que el ingreso como tal no es lo que determina tu impuesto en la mayoría de los casos. Son la diferencia entre los ingresos y las deducciones lo que va a determinar tu impuesto. Esto aplica para la mayoría de nosotros que estamos en actividad empresarial, en alguna actividad profesional, en algún arrendamiento o incluso haciendo alguna enajenación de un bien. No aplica para salarios, porque en los salarios no puedo tener deducciones mes con mes. Ahí lo que retenga el patrón es lo correcto, es lo que me tiene que retener. Y viendo la tarifa anual nos damos cuenta, un ejemplo aquí marcado, que en la tarifa anual lo que hago es aplicar los ingresos que son realmente acumulables, es decir, los de esta base del impuesto o esta base gravable, de todos los ingresos que yo haya tenido, salarios, servicios profesionales, arrendamiento, enajenación, intereses, dividendos, se suman y aquí le presento yo al SAT realmente, estos son todos los ingresos acumulables que tuve durante el año, ya sin las deducciones que me permitía hacer cada mes con mes, pero tengo la oportunidad de presentar unas deducciones personales como las que vimos en la sesión anterior, que ahí está disponible en el canal de YouTube, para reducir este ingreso y llegar a menor base. En la medida que yo me vuelva analítico en esas deducciones autorizadas y deducciones personales, pues va a haber menos base y por lo tanto el impuesto va a ser menor. ¿Sí? Fíjense cómo de manera anual lo que se hacía antes por separado mes con mes, donde se pagaba el impuesto sobre la renta de salarios cuando el patrón me pagaba, los servicios profesionales cuando yo determinaba mis impuestos cada vez que emitía recibos de honorarios, los arrendamientos, las enajenaciones, etcétera. Lo que hacía ya cada mes, ahora se suma todo en la tarifa anual y es por eso que aquellas personas que tienen ingresos diferentes durante el año les puede salir un impuesto sobre la renta por pagar en su declaración anual, o aquellos que se fueron preparando, al presentar las deducciones personales, baja su base y hay entonces un impuesto a favor. ¿Sí? Aquí es donde vemos los efectos de todo lo que se hizo durante el año y en la tarifa anual realmente es donde se calcula el ISR definitivo del año. ¿Dónde está la clave? Repetimos, de cómo disminuir el ISR. Está en las deducciones autorizadas. Estas deducciones autorizadas, repito, las pueden aplicar las actividades empresariales, los honorarios y las rentas. Las rentas, ahorita voy a decir una particularidad de las rentas, pero todos los demás deducciones autorizadas son los que pueden aplicar. Los que no tienen deducciones autorizadas, es decir, que pueden mes con mes reducir su base gravable, los únicos que no pueden hacerlo son los de salarios. ¿Por qué? Porque el patrón determina el impuesto sobre la renta de la nómina. Cuando se paga la nómina es el momento en que se genera el ingreso para el empleado, para el contribuyente que está percibiendo por salarios, y ahí se le retiene el impuesto. ¿Cuáles son las deducciones autorizadas para las actividades empresariales o los honorarios? Pues aquí ponemos unos ejemplos. Los sueldos y salarios, siempre y cuando estén tratados de alta en el Seguro Social, la mercancía, la renta de oficinas, aquí están repetidos los de salarios en el número 4, una disculpa, la telefonía celular o la telefonía fija, que es compra de equipos, recargas o plan de renta, el uniforme que se utilice para tu actividad, si tú ocupas una vestimenta especial, lo puedes aplicar. El equipo de cómputo, como son las PCs, las laptops, las tablets, los iPads, son deducibles en un porcentaje cada año, o sea, no son deducibles al 100%. Los accesorios de impresión, los escáneres, los consumibles para impresión, el mantenimiento
de estos equipos, la gasolina, la que tiene que ser pagada por medios electrónicos forzosamente, no se permite el efectivo, los gastos de publicidad, publicidad digital o publicidad impresa, papelería, consumos en restaurante, ahí está deducido hasta el 8.5%, lo que es hospedaje y transporte de los viajes, un automóvil que está topado también a una cantidad por depreciación, la renta del automóvil, mantenimiento y seguro de los autos, todo lo que sea adquisición de libros, suscripciones a cursos, a colegios profesionales o a colegios especializados de tu actividad, las cuotas que pagas ahí, las capacitaciones que vas recibiendo, pues lo puedes deducir también. Todos los gastos de oficina, renta, luz, agua, acondicionamiento de oficina, mobiliario, artículos de oficina, lo podemos deducir también. ¿Cuál es el principal requisito de esto? Que haya una factura, que haya un CFDI y que todos estos gastos estén facturados a tu nombre. Y segundo requisito, y el tercer requisito es que estén facturados a tu nombre y que sean pagados cuando son más de 2,000 pesos, sean pagados por un electrónico. Tarjetas, transferencias, excepto la gasolina. Y que entonces destinemos ahí el dinero, con ese paguemos y se vayan haciendo las facturas de manera automática. Repito, lo que estamos poniendo aquí en rentas. Los que están recibiendo rentas, las deducciones que tienen autorizadas son muy pocas, pero siempre hay que analizar si les conviene hacer esas deducciones que se puedes realizar, como son los mantenimientos a los bienes que estás teniendo en renta, los seguros que tienes para cubrir esos bienes inmuebles, los sueldos de personas que te ayudan a administrar las rentas, son de los más comunes. Eso o el 35% de deducción ciega, o el 35% de deducción ciega. Esas son las deducciones autorizadas que tenemos como rentas. Salarios no tiene deducciones autorizadas, por eso decimos que son contribuyentes cautivos. Lo que sí tienen derecho los asalariados, al igual que todas las personas físicas, es poder presentar en su declaración anual deducciones personales, que fue algo que detallamos mucho en la sesión anterior, que está en el canal de YouTube, en la sesión 8, la declaración anual de personas físicas, y que los invitamos a que la consulten si tienen alguna duda o si quieren volver a repasar el tema. También está en nuestra página web, en la sección de cursos. Ahí lo pueden ver. Bien. Entonces, fíjense cómo no se salva nadie del ISR en tus finanzas personales. Cuando más, con las personas que nosotros más hemos batallado para que hagan crecer su patrimonio, son aquellos que están negados a admitir que hay un componente de ISR en sus finanzas personales. ¿Por qué? Porque quizás así lo aprendieron en su casa, pero en su casa sus papás, sus abuelos vivían en la era de papel, donde se podían hacer muchas cosas. El entorno legal y digital era muy diferente a lo que estamos viviendo ahorita. Pero fíjense cómo en el uso del dinero día a día, al comprar tus alimentos, al irte a pasear, al comprar cosas que ocupas para tu vida, para tu casa, hay impuestos. Para pagar esas cosas que tú quieres, tú necesitaste tener una fuente que te diera ese dinero, una actividad, sueldos, actividad empresarial o honorarios, un negocio que está a tu nombre como persona física, vendiste una propiedad, una renta que estás teniendo. Esa fuente paga un ISR y por lo tanto te queda menos para gastar, pero hay un componente de ISR.
¿Cómo puedo hacer que me quede más para gastar? Entendiendo bien lo que me aplica según mi tipo de ingreso a este tema de las deducciones autorizadas, las que son aplicables para ti y para tu régimen. Eso es lo que puedes hacer para que te quede más dinero para gastar y también para ahorrar. Oye, ya me quedó dinero después de mi nivel de vida. Ahora puedo empezar a ahorrar. Ahorras esperando que con el interés compuesto de esos ahorros se vaya generando alguna ganancia. Bueno, estate consciente que con esas ganancias que vas teniendo, esos rendimientos, también son ingresos que van a causar un ISR y te van a estar reteniendo una partecita. Entonces es importante ver el tipo de rendimiento que te va a estar dando, donde lo tienes invertido y que puedas también presentarlo en tu declaración anual para ver si hay un beneficio, porque el componente de intereses de ISR se calcula o te lo retienen con base al saldo y no con base a los intereses. Repito, el ISR de intereses que te está dando tu banco te está reteniendo impuesto por el saldo que tienes, un porcentaje sobre el saldo que tienes, no por los rendimientos que te dan. Entonces, esa composición hace que te obligue a ver en tu declaración anual si hay algo que puedas recuperar de esos intereses que ganaste o del impuesto que te retuvieron. Pues para ahorrar también hay tema de impuestos. Para ir comprando patrimonio o hacer colecciones o comprar una casa, también para ir acumulando riqueza, para ir acumulando un patrimonio para ti, para tu familia, para tus hijos, también hay temas de ISR. Entonces es importante que sepas qué posibilidades tienes por el tipo de ingreso que tienes, qué deducciones puedes hacer para que haya menos ISR, dónde invertir, dónde ahorrar para que te dé la mayor cantidad de intereses posibles y en qué lo vas a aplicar en bienes que no se deprecien tanto como pudiera ser un automóvil que no sea de colección, que sí es algo que se va a depreciar, o en bienes inmuebles, como tenemos aquí una casa, un departamento, un local, que no es tan depreciable y más bien se puede revalorar con el paso del tiempo, y que eso cuando lo vendas, pues te va a generar también un ISR. No hay manera que tú quieras cerrar el tema de los impuestos y gastar, ahorrar e invertir. No puedes. Está vinculado el impuesto sobre la renta sobre esas actividades que están vinculadas con nuestras finanzas personales. Como les decía, tenemos preparado ya un temario para que cuando tengamos la sesión presencial que nos vayamos a invitar, sea un tiempo que podamos destinar realmente a ver nuestras finanzas personales y las opciones que tenemos para mejorar optimizar nuestra carga fiscal. A eso es lo que queremos llegar después de ver todos esos conceptos que estamos viendo para que podamos aterrizar y veamos qué opciones hay, qué sí puedo usar, qué no puedo usar, porque también las finanzas personales son un tema personalísimo, como dice su nombre. Mis finanzas no son tus finanzas. Mis tipos de ingresos, mis hábitos de gasto, mis hábitos de ahorro, mi aversión al riesgo, mis habilidades para manejar el dinero, no son las mismas que las tuyas. Tú puedes tener mucho mejores habilidades que yo y puedes tener menos aversión al riesgo que yo. Entonces tus decisiones van a ser diferentes a las mías. Pero debo de ver todo el panorama que hay de opciones respecto a cómo mejorar mi carga fiscal en mis ingresos para que entonces me quede más dinero para ahorrar y para invertir. Eso lo estaremos viendo por el mes de agosto o septiembre, según cómo vayamos en los calendarios, y los vamos a invitar para que tengamos una sesión larga, profunda, para estar viendo estos temas y aterrizándolos en tu caso personal. Bien, antes de cerrar el tema y repasar un poco cuál ha sido el programa de todas estas sesiones,
donde vamos a ver ya lo último, en la siguiente sesión, lo que es el IVA, como una diferenciación del impuesto que vimos hoy. Quisiera ver si hay algún comentario, alguna duda que les inquiete o quisieran compartirlo respecto al tema que estamos viendo ahorita de ISR, que justo estamos en el mes de la presentación de las declaraciones de personas físicas y aún con muchos contratiempos que ha habido ahí con la página del SAT, pues vamos avanzando. Tenemos todavía hasta el siguiente martes para presentarlas. Es cuando hay un saldo a pagar o un saldo a favor y se pueden ir y se tiene que presentar, cumplir con esta obligación. Entonces, abro ahorita el micrófono para escucharlos y les dejo aquí nuestros datos de contacto de las empresas del Grupo Vetus y también esta frase que me ha gustado mucho de Dan Millman, que la he puesto en muchos de los cursos que hemos dado, porque creo que significa mucho. A ver, el dinero es una herramienta, ¿no? No es ni Dios, ni mi Dios, ni mi demonio. Es una forma de energía que tiende a hacernos ser más de lo que ya somos, tanto si somos avariciosos como afectuosos. Es una cita del libro El Guerrero Pacífico de Dan Millman, muy interesante el libro también, que se lo recomiendo, y creo que tiene mucho que ver con la manera en que tenemos que aprender a ver el dinero. Les comparto también que en los próximos meses se va a publicar, nos invitaron a formar parte de un libro que saldrá publicado a nivel Latinoamérica de temas de finanzas personales, de bienestar integral. Les estaremos avisando para que lo busquen. Y el tema que nos invitaron a hablar fue este de finanzas personales desde una perspectiva fiscal y un poco más también integral. No nada más ver el tema de impuestos por impuestos, de finanzas por finanzas, sino verlo en un sentido más integral que ya les estaremos informando en los próximos meses para que estén atentos. Entonces cierro el micrófono, más bien cierro mi micrófono, abro el de ustedes, si alguien tiene alguna duda, bienvenidos, adelante. Buenas tardes, Toño. ¿Me oye? Buenas tardes, señor. Sí, buenas tardes, licenciado. Muchas felicidades. Una vez más, un tema interesante y un tema claramente explicado. Gracias. Hay percepciones que no son ingresos, Toño. Por ejemplo, el caso de los fondos recibidos por garantía. ¿Eso cómo se declara? Bueno, los fondos de garantía nosotros los entregamos primeramente a cambio de algo y ahorita los estamos recibiendo como una reposición, o sea, nos están regresando. Eso es lo que estoy entendiendo del concepto que usted me está diciendo, como cuando estoy en una renta. Es correcto en los dos sentidos. Uno, quien lo percibe al principio y después cuando se lo regresan, efectivamente. Exacto. Ese no es un ingreso fiscal, para eso necesitamos tener nosotros un comprobante que sí lo avale, ¿sí? Un comprobante que avale que esto que estoy recibiendo es un depósito en garantía para que no compute como mi ingreso si yo soy el arrendador, ¿sí? Y por eso también queda plasmado en un contrato. Eso no se reporta en la declaración anual como tal. Las personas físicas que tienen un arrendamiento, que son arrendadores, no tienen la obligación de llevar una contabilidad del tipo empresarial, donde tenemos partida doble, cargos y créditos. Entonces, lo que tenemos que conservar como personas físicas es el comprobante del recibo en garantía, donde nosotros estamos expidiendo un recibo simple. Hay en el CFDI se puede configurar cuando emitimos facturas para decir que ese concepto es un depósito en garantía. En la práctica muchas personas no lo hacen y lo que siguen haciendo es un documento, ¿verdad? No fuera del CFDI, donde dicen este dinero que estoy recibiendo es un depósito en garantía y que en caso de que el SAT llegara a preguntar, oye, ¿por qué no declaraste como ingreso este depósito? Podamos decir, mira, aquí está el contrato y aquí está el depósito en garantía que recibí de esa persona, ¿sí? Cuando me lo regresan a mí, si yo soy el arrendador, pues de la misma manera me tengo que conservar ese documento donde yo lo di y ahora ya está cancelado, porque no hay un aumento en el patrimonio realmente. Ok. Sí. Muy bien, gracias. Gracias a usted, gracias. Un saludarlo. Gracias.
Muy bien. Bien, pues si no hubiera alguna pregunta adicional, vamos a cerrar la sesión. Los invitamos a la que vamos a tener en el próximo mes, que vamos a hablar ahora del tema de IVA, que es un impuesto que se nos va entre las manos, sobre todo porque aquellos que a lo mejor no percibimos un IVA en nuestros ingresos, como quiera lo tenemos que gastar. Y eso va mermando de alguna manera también nuestras finanzas si no le ponemos una marca personal a eso, ¿no? Un rastreo personal, ¿sí? Y ya nos estaremos enfocando ya al cierre de este programa. Les agradecemos a todos su presencia. Si creen que estos videos pueden servirles a más amigos de ustedes, a familiares, ahí están en la página de Obetus, en el canal de YouTube también. Los pueden revisar, los pueden compartir. Y esa es la intención que tenemos, que ahorita en el entorno tan turbulento que tenemos, digital, legal, político, entre todo, pues claro que nos preocupan nuestras finanzas, pues empezar a dar algunas ideas que nos puedan ser de utilidad para usar como deben ser el dinero. El dinero es una herramienta que nos ayuda para lograr un propósito mayor dentro de lo que queremos hacer en nuestra vida, ¿no? Y guardar el patrimonio, conservar un patrimonio, pues para tranquilidad de todos. Muchísimas gracias a todos, que estén muy, muy bien. Gusto en saludarlos. Gracias a todos, que estén muy bien.